Señor, esto es tan importante. Puede parecer meramente una discusión histórica, pero es tan importante, Señor, porque se trata de cómo está siendo representado y conocido hoy en gran parte del mundo, en nuestro país, en nuestro continente, Señor. Se trata de qué evangelio está siendo llevado a todos los rincones de la tierra. Así que te pido, Señor, que nos des luz. Vos sos el Señor de la historia. Nosotros creemos que los hechos no suceden meramente, sino que están ahí para que aprendamos, Señor. Para que podamos saber qué fue lo que pasó, por qué pasó y podamos sacar lecciones acerca de tu voluntad en medio de los tiempos. Señor, y como Señor de la historia, creo que hoy querés enseñarnos ciertas cosas. Así que danos de tu luz. Amén. Amén. Como les dije, vamos a hacer una reseña muy breve, histórica y teológica del movimiento pentecostal carismático. No voy a llegar a abarcar todo, sería muy presumido, y cualquier persona que me escucharía y que ha estudiado profundamente sobre este tema va a estar de acuerdo en que voy a dejar algunos asuntos afuera. Quiero concentrarme en los hechos históricos que dieron origen, inicio al pentecostalismo y al movimiento carismático, y quiero concentrarme específicamente en los distintivos particulares del movimiento pentecostal y carismático. Y relacionado con esto último quiero hacer algo más. Quiero que nos concentremos hoy en los distintivos históricos o clásicos del pentecostalismo y del movimiento carismático. Al día de hoy, si ustedes hicieran una búsqueda rápida por internet, pueden encontrar inmediatamente muchas críticas al movimiento pentecostal y carismático. La mayoría de las críticas van dirigidas al ala más extrema que podríamos llamar contemporánea, al ala más extravagante, el evangelio de la prosperidad, el mensaje de palabra de fe, los sanadores, supuestos sanadores que andan por ahí, todo eso, la renovación católica carismática. Pero lo que yo quiero que veamos hoy es que a pesar de que el movimiento pentecostal y carismático en sus orígenes no cometió los errores que vemos al día de hoy en este gran movimiento que tiene errores visibles y que se aleja de la ortodoxia cristiana de manera visible, lo que quiero que veamos es que aunque el movimiento en sus orígenes no cometió los mismos errores, sí tenía el mismo ADN. Es decir, este árbol nace, y espero que lo podamos ver en la historia y en la palabra del Señor, pero este árbol nació torcido desde el principio. Y los hijos que hoy vemos, los profetas que andan por ahí añadiendo cosas a las Escrituras, enseñando doctrinas erróneas, hombres como Benny Hinn que quisieron redefinir la doctrina de la Trinidad, esos hombres simplemente fueron hijos que compartían un mismo ADN de un movimiento que se inició a principios del siglo XX. Es decir, aunque los padres fundadores de este movimiento no cometen los mismos errores, el ADN, las semillas estaban ahí. Las semillas estaban ahí. Cuando hablo de las semillas estaban ahí, me refiero a esto. Desde el principio este fue un movimiento alejado del cristianismo histórico, un movimiento humanista, un movimiento centrado en el hombre, un movimiento que colocó a la experiencia por sobre la doctrina, un movimiento ecuménico y un movimiento que promueve un cristianismo que a la larga o a la corta es frustrante, sumamente frustrante. Ahora, déjenme poner en números este asunto. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Como cuando estudiamos el tema de los dones carismáticos, ¿se acuerdan? Yo dije, el movimiento pentecostal y carismático son la mayoría en el bloque continuacionista, en el bloque que cree en la continuación de los dones milagrosos. Pero la realidad es que no solo son la mayoría en el bloque continuacionista, ellos son la mayoría en el bloque que podríamos llamar cristiano, evangélico, protestante. Solo en el continente americano el 75%, 3/4 partes de los cristianos que se identifican como protestantes o evangélicos pertenecen al movimiento pentecostal y carismático.
A nivel mundial ellos representan la cuarta parte de la población cristiana, esto es si tenemos en cuenta a católicos, ortodoxos, mormones, testigos de Jehová y todos grupos que se identifican de alguna manera con el cristianismo. Ellos representan la cuarta parte. Estamos hablando en números concretos de 600 millones de personas. Déjenme escribir ese número porque es demasiado grande. 600 millones de personas. Esto es un 6 seguido de 8 ceros. ¿No? 600 millones. 8 ceros. Multipliquen la población de Argentina por 15. De eso estamos hablando. 600 millones de personas. Solo en Estados Unidos hay 80 millones de pentecostales y carismáticos. En Latinoamérica hay 141 millones. Según las estadísticas oficiales de las Asambleas de Dios, la denominación pentecostal más grande del mundo, en el 2015 la membresía de las Asambleas de Dios estaba formada por 67.992.330 personas. Hay más miembros de las Asambleas de Dios que población en Argentina. Otro dato importante es que el 12% de estos 600 millones son católicos. Católicos romanos que pertenecen a la renovación católica carismática, que es un movimiento dentro del movimiento del catolicismo reconocido oficialmente por el catolicismo. La renovación católica carismática es aceptada y reconocida oficialmente por ellos. Y un 12% de estos 600 millones son católicos. Estamos hablando de 72 millones de católicos que se identifican como carismáticos y que comparten las mismas enseñanzas. Así que no estamos hablando de un movimiento en la periferia del cristianismo con un grupo de personas. Estamos hablando realmente, en el caso del cristianismo evangélico protestante, de la cara visible del cristianismo evangélico protestante. De lo que el mundo ve cuando piensa en cristianos evangélicos, esta es la cara visible. Esto es lo que ellos ven. Un historiador carismático, Pablo Deiros, él es pastor, al menos era pastor, no sé en este momento, pero era pastor de la Iglesia Bautista del Centro en Buenos Aires. Pablo Deiros dice, analizando estos datos, dice: el surgimiento y desarrollo del pentecostalismo y movimientos relacionados es probablemente el fenómeno histórico más significativo en el testimonio cristiano después de la Reforma del siglo XVI. Analizando estos números, él dice: al ver este movimiento, estamos hablando del movimiento más grande después de la Reforma en el siglo XVI. ¿Cómo empezó todo esto y cuáles son sus distintivos? ¿Cómo empezó? Déjenme hacer una breve reseña histórica. Ese es el primer punto, una breve reseña histórica. Aunque yo los estoy agrupando porque en el día de hoy movimiento pentecostal y movimiento carismático forman un mismo bloque, lo cierto es que en la historia debemos dividirlos, más o menos por 50, 60 años tenemos que dividirlos. El primero en aparecer en historia es el movimiento pentecostal. ¿Cómo comienza esto? Déjenme llevarlos un poco más atrás. ¿Cuál es el suelo en el que nace el pentecostalismo? ¿Cuáles son sus antepasados? Tenemos que mirar a dos hombres en la historia o a dos grupos en la historia. Por un lado, John Wesley. John Wesley y sus enseñanzas sentaron cierta base para el pentecostalismo. Por otro lado, Charles Finney, el evangelista del siglo XX. El evangelista del siglo XX. ¿Qué tiene que ver Wesley con los pentecostales del día de hoy? A pesar de todo lo que estimamos y valoramos del movimiento metodista y de John Wesley, de que él fue un gran predicador del evangelio y la justificación por fe, también es cierto que Wesley tenía algunas doctrinas que lo apartaron del cristianismo histórico. Wesley era creyente en primer lugar del perfeccionismo cristiano. Él creía en el perfeccionismo cristiano. Quiero anotar el nombre y ahora van a ver por qué. Wesley era creyente en el perfeccionismo cristiano. No significaba para Wesley esto en sus días que una persona podía llegar a ser perfecta y sin pecado. Pero él desarrolló esta doctrina. Él llegó a creer que los cristianos podían experimentar una segunda obra de gracia, instantánea, momentánea, una experiencia, un suceso definido, por medio de la cual ellos podían llegar a tener un amor perfeccionado, un amor perfecto por Jesús. Él dijo, no podemos ser perfectos, pero podemos tener un amor perfecto por Jesús.
Hay muchos problemas con eso, pero eso era lo que él creyó. Después de su muerte, después de la muerte de Wesley, el debate nació entre sus seguidores. Algunos dijeron que John Wesley enseñaba que podemos ser perfectos y sin pecado por medio de una segunda obra de gracia. Otros defendieron la idea del amor perfeccionado. Pero de los dos grupos, tanto los que defendían el amor perfecto como los que defendían la vida perfecta, surgieron ciertos movimientos llamados movimientos de santidad. Movimientos de santidad metodistas. Y ellos enfatizaban, aunque con diferentes matices, una segunda obra de gracia. Ahora, años después, siglos después, los pentecostales van a tomar prestado ese vocabulario y ellos van a hablar de una segunda obra de gracia. No de la misma manera en que John Wesley hablaba, no con el mismo sentido, pero la base, al menos en el lenguaje, estaba ahí. En el entendimiento de la experiencia cristiana, la base la sienta John Wesley. El otro hombre fue Charles Finney. Finney no era de tradición wesleyana, él era presbiteriano, pero no tuvo absolutamente nada que ver con los presbiterianos. Él se aleja de su tradición presbiteriana, él abraza el movimiento de santidad metodista y él abraza las creencias de la perfección cristiana, pero no solo eso, sino que él llega a tener creencias que lo llevaron más lejos incluso del metodismo y los movimientos de santidad y de Wesley. Básicamente Finney llegó a negar doctrinas cristianas básicas como la pecaminosidad humana desde la concepción, la doctrina del pecado original. Y eso lo llevó a concluir que el hombre desde su nacimiento no nacía inclinado al mal, no nacía inclinado al pecado, y que lo único que se necesitaba para convertir al hombre, lo único que se necesitaba para que el hombre pudiera llegar a ser cristiano era una acción sobre su voluntad. Era una decisión que él tenía que tomar. Él tenía que tomar la decisión de volverse en cristiano. Y según la teología de Finney, para ese propósito, el predicador podía hacer casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. No se necesitaba un nuevo nacimiento espiritual, sino que se necesitaba una mera decisión de la voluntad, y el predicador era el responsable de producir eso. Finney fue un predicador de avivamiento, un propagador de la doctrina de avivamiento, pero lo que él hizo fue introducir un elemento sumamente extraño en la doctrina del avivamiento que venía antes de él. Y quiero anotar su nombre también. Aunque él predicó avivamiento, él se separó completamente de los predicadores de avivamiento del pasado, como Jonathan Edwards y los Wesley y Whitefield. ¿Por qué? Porque la idea de la constitución humana de Finney, la negación de las consecuencias del pecado en el hombre y la idea de que solo se requería una acción de la voluntad humana para que el hombre se volviera cristiano, llevaron a Finney a pensar que si nosotros hacíamos las cosas correctas, el modo correcto, los métodos correctos, el lugar correcto, podíamos producir un avivamiento. Así que el avivamiento dejó de ser algo que dependía de la obra sobrenatural del Espíritu Santo y Finney introdujo este elemento. Nosotros podemos, si hacemos lo correcto en el lugar correcto, de la manera correcta, podemos manejar, regular, crear la obra del Espíritu Santo. Podemos producir el movimiento del Espíritu Santo. Pablo Deiros, el historiador que cité antes, dice lo siguiente: Wesley hizo una contribución indirecta, pero Finney es el verdadero padre del movimiento pentecostal. Este es un historiador, acuérdense, carismático. Él mismo reconoce, Finney es el padre. Sin embargo, yo diría que Finney es el abuelo. Los padres fueron dos hombres que aparecen en el siglo XX. Y son Charles Fox Parham y William Seymour. Son muchos nombres, pero es importante. Charles Parham y William Seymour. ¿Quién fue Parham? Él viene también de los movimientos de santidad, de un creyente en la perfección cristiana, sale del metodismo. En 1900, Parham crea un instituto bíblico en una ciudad de un nombre que no sé cómo se pronuncia, así que no lo voy a decir, en el estado de Kansas. Él crea un instituto bíblico, el Instituto Bíblico Bethel, octubre del 1900. En ese instituto bíblico, ellos empiezan a estudiar diversas doctrinas de manera temática, no considerando la totalidad de la manera en que esa doctrina aparecía en un texto, dejando la teología bíblica a un lado, sino estudiando doctrinas de manera temática. Y se concentraron en algún momento
de ese año en estudiar la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo y del don de lenguas. Después de algunos meses de estudios, 40 estudiantes de Parham, junto con Parham, llegaron a esta conclusión: que el bautismo con el Espíritu Santo era evidenciado de manera visible, física, por medio de él hablar en lenguas. Ellos dijeron: el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, caracterizada de manera visible por el hablar en lenguas. El elemento nuevo que introduce Parham en todo este asunto no es tanto la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Esto habían tomado muchos de los metodistas y otros habían hablado de ser llenos posterior a nuestra conversión o ser bautizados, pero el elemento distintivo fue el asunto del don de lenguas como la señal visible, inequívoca y siempre presente del bautismo con el Espíritu Santo. Fue para Parham la evidencia inicial. Con esa convicción en mente, un 31 de diciembre del mismo año, 1960, hacía muy poco que había nacido este movimiento. 31 de diciembre, octubre, estamos ahí a pocos meses. Vísperas de Año Nuevo, se reúne Parham con un grupo de estudiantes. Ellos se reúnen a orar y a pedir por el bautismo con el Espíritu Santo y por el don de lenguas. En algún momento de la madrugada de ese 31 de diciembre, ya 1 de enero de 1901, un estudiante de Parham, Agnes Osman, se levanta en esa reunión, le pide a Parham que le imponga las manos para orar por el Espíritu Santo y por hablar en lenguas. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que dice Parham. Puse mis manos sobre ella y oré. Apenas había completado 3 docenas de frases cuando una gloria cayó sobre la joven y un halo pareció rodear su cabeza y su rostro. Y empezó a hablar en idioma chino, sin poder comunicarse en inglés durante 3 días. Cuando trató de escribir inglés para contarnos su experiencia, lo hizo en chino. Dejando de lado que hubo muchos problemas con este asunto, porque Parham dice que por 3 días no pudo hablar en inglés, pero Osman va a decir que al otro día estaba hablando en inglés y hay contradicciones en el relato. Realmente ese día, en esa reunión, con ese evento, estaban haciendo un movimiento que iba a cambiar la historia del cristianismo, la imagen del cristianismo y la historia de la humanidad realmente para siempre. Ahí nacía el pentecostalismo. En semanas y meses esto se iba a hacer eco por toda la ciudad, y en pocos meses por todo el país, y en pocos años por todo el mundo. Parham estaba convencido de que el don que había recibido Osman y que en días sucesivos otros estudiantes recibieron, incluso el propio Parham, él estaba convencido de que era la capacidad de hablar idiomas reales. Como pueden ver, él dijo, habló chino. Así que ellos comenzaron a anunciar por todo lado que había llegado una nueva era misionera por la cual podían ir a cualquier lugar del mundo y hablar sobrenaturalmente el idioma de ese lugar. Parham dijo: el Señor nos dará el poder de la palabra para hablarle a la gente de diversas naciones sin tener que estudiar en las escuelas. Ellos publicaron esto por todos lados, salió en los diarios, hay un registro de un diario en Hawái, la noticia de parte de Parham de que sepan la gente en Hawái que vamos a ir y sobrenaturalmente vamos a poder hablar en los idiomas de ustedes. El dramático, obvio y vergonzoso fracaso de esa idea no tardó mucho en llegar. 18 misioneros salieron y muchos más que no hubo registro. No pudieron, obviamente, hablar el idioma que creían que hablaban. Sin embargo, la ola ya había comenzado. En poco tiempo Parham va a fundar la Misión Apostólica de Fe. Es la primera denominación pentecostal. También quizás la que menos duró, porque en pocos años la credibilidad de este hombre va a empezar a caer y a caer y a caer. Primero él fue cuestionado por su doctrina. Su doctrina de la perfección cristiana comenzó a traerle problemas. Pero además Parham tenía otras doctrinas bastante extrañas, por decir lo que es menos. Por un lado, él negaba la condenación eterna y creía en el aniquilacionismo. Por otro lado, algunas veces se llegó a expresar como un universalista, creyendo que todos iban a ser salvos. Creía en la superioridad racial, en la superioridad del hombre blanco por encima del hombre negro. De hecho, él llegó a decir en un sermón que el diluvio había venido a causa de los matrimonios interraciales. Aparte de eso, Parham creía en el israelismo británico o anglo-israelismo,
¿Qué es esto? Era la idea de que los pueblos anglosajones eran los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel que nunca habían vuelto a aparecer, y ellos eran los descendientes de esas tribus y por lo tanto el pueblo elegido de Dios. Así que su credibilidad doctrinal comenzó a decaer. Al final de su vida apoyó abiertamente al Ku Klux Klan, una organización racista que mató a muchos negros. Pero no solo eso, también él tuvo serios conflictos morales que comenzaron a hacerlo decaer. En 1904, los padres de un niño de 9 años que fallece acusaron a Parham y sus enseñanzas por la muerte de su hijo, ya que siguiendo las enseñanzas de Parham, ellos no habían atendido al niño en un médico porque creían que Parham y sus enseñanzas iban a sanarlo. Ese escándalo lo iba a obligar a abandonar Kansas y establecerse en Texas. En 1906, yo sé que son muchos datos, pero realmente esto es tan increíble que, aunque no se acuerden de todo, pueden repasarlo después, pero esto es increíble. En 1906, 5 de sus seguidores golpearon hasta la muerte a una mujer para sacarle un demonio de reumatismo. Y aunque Parham salió ileso de esa situación en términos legales, su enseñanza fue la que señalaron como la causante de esto. En 1907, él es arrestado bajo los cargos de sodomía y abuso sexual. 4 días después, él recupera su libertad, pero sus acusadores dijeron que la razón por la cual había recuperado su libertad era porque él había escrito una confesión de puño y letra de todo lo que había pasado y se había declarado culpable. Y entonces le habían otorgado la libertad. El derrumbe de la imagen de este hombre llega en 1908. Él inició una campaña, una colecta para comenzar a recaudar dinero para viajar a Tierra Santa, a Palestina, Jerusalén y toda esa zona. ¿Qué es lo que él quería hacer? Iba a recuperar el Arca de Noé y el Arca del Pacto. Él dijo que tenía cierta información tomada de libros hebreos por las cuales podía recuperar eso. Inició una colecta. A final de 1908 él se va a la ciudad de Nueva York para tomar un barco, un vuelo no, tomar un barco y salir. En enero de 1909 él vuelve delante de sus amigos y de todos los que habían puesto la plata para el viaje. ¿Qué fue lo que había pasado? Le habían robado el dinero, cual nunca apareció y el viaje no se hizo en ese momento. Así que Parham se convirtió en una vergüenza para el movimiento pentecostal naciente. Estamos hablando de 1909, menos de 10 años de que había comenzado. Sin embargo, a pesar de que él ya había caído en descrédito, ahora tenía un vocero que iba a seguir con sus ideas. Seymour, William Seymour. ¿Quién es este hombre? Él fue un predicador expulsado de los bautistas por sus ideas de santidad, sus ideas del movimiento de santidad y de la perfección cristiana, influenciado por el movimiento metodista y todos estos movimientos de perfección cristiana. Seymour era un predicador negro, afectado por el racismo. Y es irónico que fue el sucesor de Parham el que llevó sus ideas. En 1906, Seymour se une a la escuela de Parham. 6 semanas después, muy poquito tiempo después, 6 semanas después, Seymour se traslada a Los Ángeles. A pesar de que estuvo muy poco tiempo en la escuela de Parham, fue lo suficiente para tomar las ideas en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo de Parham y el don de lenguas y las llevó a la ciudad de Los Ángeles. Después de algunos problemas, él se establece en un local de la iglesia episcopal africana en Los Ángeles, en la famosa calle Azusa. Si ustedes escucharon algo del movimiento pentecostal, se habla del avivamiento en calle Azusa, Azusa 312. Ese es el lugar que ellos señalan como el lugar en el cual nace el pentecostalismo. Las reuniones de Seymour estuvieron caracterizadas, aparte de las doctrinas de Parham, excepto el asunto del racismo, pero aparte de las doctrinas de Parham en cuanto al perfeccionismo y todo eso, las reuniones de Seymour estuvieron caracterizadas por el descontrol más absurdo, vergonzoso e increíble. Así lo describe un diario local. Las reuniones se celebran en una choza tambaleante en la calle Azusa, y los partidarios de la doctrina extraña practican los ritos más fanáticos, predican las teorías más salvajes y trabajan ellos mismos en un estado de excitación loca, en un celo peculiar.
Gente de color y unos cuantos blancos componen la congregación, y la noche se hace horrorosa en el barrio por los aullidos de los fieles, quienes pasan horas balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una exasperante actitud de oración y súplica. Ellos dicen tener el don de lenguas y ser capaces de entender la vociferación. Esto fue un diario que informó lo que estaba pasando. Otro periodista lo describió así: ellos lloran y hacen ruidos aullando todo el día y toda la noche. Corren, saltan, se agitan por todas partes, gritan al tope de su voz, giran en círculos, caen sacudiéndose en el piso cubierto de acerrín, patean y rodan por todos los lados. Algunos de ellos se levantan, se desmayan y no se levantan por varias horas, como si estuvieran muertos. Estas personas parecen locas, mentalmente trastornadas o bajo un hechizo. Ellos afirman estar llenas del Espíritu Santo. El propio Parham, cuando visitó las reuniones de Seymour, dijo que era algo horrible, una vergüenza terrible, y llegó a calificarlas incluso de satánicas. A pesar de las críticas, en los años que siguieron, en los pocos años que siguieron, miles y miles de personas comenzaron a pasar por calle Azusa. Las reuniones no tenían ningún tipo de liturgia, no había una enseñanza. Seymour pasaba horas sentado o horas en el piso sin ninguna enseñanza. Cualquier persona se podía parar, aún personas que habían llegado en ese momento se podían parar y compartir lo que supuestamente el Espíritu quería que compartieran. Y miles de personas pasaron por ahí. Sin embargo, el avivamiento, entre comillas, duró poco tiempo. En 1922, Seymour muere de un ataque al corazón. Para 1931, la calle Azusa cierra sus puertas tras perder legalmente su edificio. 1931, muy pocos años después. Algunos historiadores dicen que quizás había 12 personas nomás cuando cerraron las puertas, y ellos perdieron legalmente su edificio, el cual fue derribado. Voy a dejar para atrás las reflexiones históricas y las reflexiones acerca de esta historia y de la teología de esto. Pero mientras meditaba en todo esto, no podía dejar de pensar en lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Él dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Qué habría pasado si los discípulos, al menos de estos 3 hombres, habrían considerado lo que ellos hablaron, la manera en que ellos vivieron, las cosas que ellos hicieron? El autor de Hebreos dice: escuchen, ellos les hablaron la palabra de Dios, ellos vivieron de cierta manera y ellos dejaron cierto legado. Estos hombres ni hablaron la palabra de Dios, ellos no hablaron la palabra de Dios, ellos no dejaron un buen ejemplo, realmente estuvieron rodeados de escándalos. Por tanto, ellos no eran dignos de imitar en su fe. ¿Qué habría pasado si alguien se hubiera detenido y hubiera dicho: ¿qué estamos haciendo siguiendo a estos hombres? Sin embargo, de ahí nació el movimiento evangélico y protestante más grande de la historia. Esto es increíble. Al día de hoy, millones de personas siguen edificando sobre el fundamento de estos 3 hombres. Pasemos al movimiento carismático. Esto fue la historia del movimiento pentecostal. El movimiento carismático tuvo los mismos elementos en cuanto a su doctrina. Tenemos que trasladarnos entre 50 y 60 años, 1950 a 1960, empieza a aparecer el movimiento carismático. ¿Cuál fue la característica distintiva? ¿Qué es lo que lo diferenció del pentecostalismo? Este grupo, los seguidores de Parham y Seymour, ellos iniciaron nuevas denominaciones, asambleas de Dios y todas nuevas denominaciones. Las iglesias de Dios, las iglesias del Nazareno fueron saliendo de ahí. La característica distintiva del movimiento carismático fue que no inició una nueva denominación, sino que comenzó a permear todas las denominaciones históricas protestantes. De tal manera que en poco tiempo, bautistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, y en el otro campo, la Iglesia Católica estuvo impregnada por las doctrinas pentecostales. ¿Qué es lo que hace el movimiento carismático? Es tomar las doctrinas pentecostales e inyectarlas dentro del resto de las denominaciones. El quiebre o el movimiento que los historiadores señalan como el comienzo decisivo, la marca decisiva de que acá nace un nuevo movimiento, es el 3 de abril de 1960. El obispo episcopal Dennis Bennett, una iglesia de 2.500
personas, 2.500 miembros, anunció que había tenido una experiencia pentecostal y que hablaba en lenguas. Eso generó un revuelo increíble dentro de los episcopales, y Dennis Bennett lo que hizo fue renunciar a su cargo, trasladarse a otra iglesia que aceptaba esta doctrina, y él llamó a sus seguidores a no abandonar la iglesia episcopal, a quedarse en la iglesia episcopal. Ahí él estaba marcando el patrón de lo que sería después gran parte del movimiento carismático. No nuevas denominaciones, sino creyentes en las doctrinas pentecostales, inmersos dentro de las viejas denominaciones, incluso inmersos dentro de la Iglesia Católica. De la mano del movimiento carismático vendrían las enseñanzas carismáticas que hoy dominan en las iglesias pentecostales y carismáticas. El Evangelio de la Prosperidad, el mensaje que dice que Dios quiere que seamos ricos, prósperos y que todo nos vaya bien y tengamos mucho dinero. El mensaje de palabra de fe, el mensaje que dice que nuestras palabras tienen la posibilidad de crear aquello que decimos. Todo eso vendría con el movimiento carismático. Esta es resumidamente la historia de cómo comienza todo esto. ¿Cuáles son los principales distintivos del movimiento pentecostal y carismático? Los trato juntos por esta razón de que a pesar de que ellos forman una denominación y los carismáticos no, los distintivos siguen siendo los mismos. Estamos hablando de un movimiento de 600 millones de personas, así que obviamente es un movimiento diverso. Sin embargo, si rastreamos detrás de toda la diversidad, aún entre ellos hay diferencias, si rastreamos detrás de toda la diversidad y si vamos al tronco, si vamos a estos hombres, si vamos al comienzo de todo, lo que encontramos es ciertas características que los distinguieron y los diferenciaron del resto de los evangélicos. El sitio web de las Asambleas de Dios presenta 4 verdades fundamentales de las Asambleas de Dios que en cierto sentido representan las 4 verdades fundamentales de todo este gran movimiento. Estas 4 verdades son la salvación por medio de Jesucristo, la sanidad divina, el bautismo en el Espíritu Santo evidenciado por el don de lenguas y la segunda venida de Cristo. Salvación por medio de Jesucristo, sanidad divina, bautismo en el Espíritu evidenciado por el don de lenguas y la segunda venida de Cristo. Mientras que la salvación por Jesucristo y la segunda venida de Cristo son doctrinas compartidas por el resto de la cristiandad, los 2 elementos distintivos de este grupo son estos: el bautismo con el Espíritu, evidenciado por el don de lenguas. Evidenciado por el don de lenguas, como la señal visible e inequívoca. Y la sanidad divina, la doctrina pentecostal de la sanidad divina. Estos 2 elementos los distinguen a ellos del resto del cristianismo, a tal punto que en las 4 cosas que ellos consideran más importantes, estas 2 cosas están ahí. Si ellos tienen que definir cuáles son los 4 distintivos más importantes, estos dos elementos están ahí, así que vamos a concentrarnos en esos 2. Primero, el asunto de las lenguas como evidencia física del bautismo con el Espíritu. Lo que quiero resaltar es lo siguiente: la comprensión pentecostal del bautismo con el Espíritu Santo y del don de lenguas introdujo en la iglesia un elemento, y es la idea de que los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo son algo mecánico. ¿Qué es lo que hace el movimiento pentecostal? Acá lo relacionamos con Finney. Ellos toman la idea de Finney del avivamiento y ellos la aplican al bautismo con el Espíritu Santo y al don de lenguas. Finney dijo: nosotros podemos crear un avivamiento. Los pentecostales llegan a decir al final: el don de lenguas y el bautismo con el Espíritu Santo, si hacemos los siguientes pasos y las cosas correctas, todos, absolutamente todos, pueden, deben, tienen que recibirlo. Dejando de lado el debate en cuanto a la cuestión del bautismo con el Espíritu Santo y el entendimiento pentecostal de eso, todos los cristianos ortodoxos a lo largo de la historia de la iglesia y predicadores de avivamiento habían estado de acuerdo en el cristiano necesita vivir lleno del Espíritu Santo y necesita estar lleno del Espíritu Santo para testificar. Y la mayoría de la cristiandad estuvo de acuerdo en necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para anunciar el Evangelio. Pero el elemento distintivo del pentecostalismo fue esto: añadir una señal física visible y siempre presente. Una señal física, visible y siempre presente. Para los pentecostales, esta evidencia física, el hablar en lengua, fue la evidencia normativa
absoluta para todos los cristianos. De tal manera que la marca distintiva de un cristiano lleno del Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Fíjense cómo lo dice un autor. Él dice, la oración en lenguas es normal para un creyente lleno del Espíritu. Esto está tomado del libro Fundamentos de Teología Pentecostal, uno de los libros de teología contemporáneos más ortodoxos, clásicos de la doctrina pentecostal. Esto no es un autor allá afuera diciendo cosas extravagantes, sino los hombres más eruditos de ese movimiento. Y él dice, la oración en lenguas es normal para un creyente lleno del Espíritu Santo. La conclusión, la implicación de esto es, si una persona no habla en lenguas, no está llena del Espíritu Santo. Esa es la implicación de eso. Si esto es lo normal, entonces los demás son creyentes anormales. Dennis Bennett, el padre del movimiento carismático, lo dijo así. Los primeros cristianos conocían la forma de saber inmediatamente si los conversos habían recibido o no el bautismo con el Espíritu Santo. No existe ningún creyente que no pueda hablar en lenguas si ha sido bien adoctrinado y realmente preparado para confiar en el Señor. Así que Bennett dice, nosotros podemos saber sin ninguna duda, sin ninguna complicación, cómo alguien fue lleno del Espíritu Santo, y todos pueden disfrutarlo si tienen la suficiente preparación y la suficiente fe. Buena doctrina, confianza suficiente, podemos saber si están llenos del Espíritu. En otro lugar, Bennett llega a decir que el hablar en lenguas se trata de tomar en serio las Escrituras y que es condición necesaria para interpretar la Biblia. Dice, cualquiera que tome en serio las Escrituras no puede sacar otra conclusión que no sea la importancia de hablar en lenguas. Si queremos entender el Nuevo Testamento, necesitamos la misma experiencia que tuvieron sus escritores. El padre del movimiento carismático, no un gran predicador allá afuera diciendo cosas que los demás no se identifican, sino el padre diciendo, no podemos entender la Biblia y no la estamos entendiendo si no tenemos la misma experiencia que ellos. A todo este énfasis pentecostal en el don de lenguas y algo normativo para todos los cristianos y la señal inequívoca del bautismo con el Espíritu Santo, solo pueden producir una cosa: ansiedad, sugestión y un sentido de superioridad espiritual en aquellos que no tienen dicho don. Es decir, según Bennett, si tenemos este don, estamos capacitados para entender la Biblia, interpretarlo todo, y llenos del Espíritu Santo, vivimos vidas normales, según el otro autor. Si no tenemos eso, no estamos llenos del Espíritu Santo, no vivimos vidas cristianas normales, no podemos entender la Biblia. Todo eso llevó a esto, a esta idea mecánica de que nosotros, si hacemos las cosas correctas, del modo correcto, podemos hablar en lenguas. Ellos empezaron a desarrollar una idea sumamente mecánica, y a dar a luz prácticas nunca presentes en la iglesia. Escuchen cómo Bennett nos instruye acerca de cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Él dice lo siguiente: abramos nuestra boca y comencemos a hablar, anunciando así que creemos que el Señor nos ha bautizado en el Espíritu. Pero no hablemos en castellano ni en ningún otro idioma que conozcamos, pues Dios no nos puede dirigir para hablar en lenguas si estamos hablando en un lenguaje familiar. En lugar de decir lo que nuestra mente nos dicta, debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra voz directamente para decir lo que Él quiere que digamos. De la misma manera en que un niño comienza a balbucear sus primeras palabras, abramos nuestra boca y pronunciemos las primeras sílabas y expresiones que vienen a nuestros labios. Debemos empezar a hablar. Así termina él. No se me ocurre otra receta para el desastre, la sugestión, las falsas experiencias, la manipulación psíquica y aún las manifestaciones demoníacas que lo que Bennett está diciendo. Dejen su mente, olvídense de todo y comiencen a decir cualquier cosa que les venga a la mente, empiecen a hablar, deben hacerlo. Eso fue lo que ellos dijeron. Ya hablé sobre este tema en las enseñanzas anteriores, pero lo que Bennett dice es una negación rotunda a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios 12, versículo 11. Pablo dice, todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo dice, Dios reparte a cada uno en particular como Él quiere. Bennett dice, y los pentecostales, maestros pentecostales clásicos dicen,
Dios reparte como nosotros queremos y hacemos las cosas correctas. Ellos están negando rotundamente la enseñanza clásica. La enseñanza clásica está negando rotundamente la enseñanza escritural. En el versículo 30 de 1 Corintios 12, Pablo pregunta, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta obvia a esa pregunta, la respuesta implícita es no. Así como no todos son apóstoles, no todos hacen milagros en el contexto, no todos hablan en lenguas. Sin embargo, Bennett dice, no conozco un cristiano que no sea capaz y tiene la fe suficiente y la enseñanza suficiente. Así que Pablo dice, no todos, el pentecostalismo dice todos, y todos deben hacerlo. Ahora, la perspectiva pentecostal y carismática de la sanidad divina también cometió el mismo error de esta idea mecánica de los dones espirituales, pero llevándolo a sus conclusiones más absurdas y más crueles. Más absurdas y más crueles. Todos los cristianos a lo largo de los siglos han creído que Dios es poderoso para sanar a los enfermos. No hay un cristiano que crea que Dios, un cristiano ortodoxo que crea que Dios no tiene el poder de sanar y que no lo puede hacer y no lo hace en ciertas oportunidades. Todos los cristianos creen eso. ¿Qué fue el elemento distintivo del pentecostalismo? La idea de que la sanidad era siempre la voluntad de Dios. Siempre. Ese fue el elemento distintivo del de la comprensión de la sanidad divina por parte del pentecostalismo desde el principio. Déjenme citar de vuelta pentecostales clásicos, históricos. Este es Meir Perman. Si alguno de ustedes estuvo alguna vez en algún seminario o estudiando con pentecostales, este es como el libro de teología, fue durante muchos años el libro de teología pentecostal, teología sistemática, el libro clásico que ellos usan en sus seminarios. Perman dice lo siguiente en su libro de teología sistemática: la sanidad divina es parte integral del Evangelio. Dios quiere sanar, dice en otro lugar, a todos los enfermos. Toda vez que se cumplen sus mandatos, se manifiestan las obras poderosas del Señor. Las implicaciones de esta declaración son increíbles. Si la sanidad divina es parte integral del Evangelio, entonces si no estamos predicando sanidad divina, no estamos predicando el Evangelio. Las asambleas de Dios en su sitio oficial, en una declaración oficial sobre la sanidad divina, van a repetir exactamente igual lo que Perman dice. Todos pueden encontrarlo en el sitio web de ellos. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. Hay sanidad para todos los que la desean y respondan a Jesús. Ustedes quieren, ustedes responden. Esto es siempre la voluntad de Dios, disponible para todos los que quieren y responden. Los autores del libro que cité antes, Fundamentos de Teología Pentecostal, ambos teólogos respetados dentro del campo pentecostal, dicen lo siguiente: en el plan de Dios para su pueblo en cada época, la salud física y la sanidad fueron incluidas. Aquellos que creían enteramente en su palabra y le obedecían disfrutaban de esta bendición. En otro lugar, él dice: la fe asegurará para el creyente una vida de salud y vigor divino. Y cuando la muerte viene, en el tiempo designado, puede ser sin sufrimiento o enfermedad. Por supuesto que la fe imperfecta y la desobediencia frecuentemente estorban este estado físico pleno e ideal. Otra cita, él dice: si el Señor es Jehová nuestro sanador y nunca cambia, si la sanidad es provista en la expiación de Jesucristo, si la enfermedad es la obra del diablo, y si Jesús fue manifestado para destruir las obras del diablo, si Dios es todopoderoso y si el Señor está lleno de compasión, ¿por qué entonces no son sanados inmediatamente de su enfermedad todos aquellos por los cuales se hace oración? Debemos concluir que la culpa no recae en Dios. La razón puede estar en el enfermo, o en aquello por lo cual se ora, o en aquellos que oran. Estos autores llegan a decir que aquellos que anteponen a la oración por sanidad la frase "si es tu voluntad" son personas incrédulas que están estorbando la fe. Y él dice: si acaso derrotan a la fe, nadie puede tomar un beneficio por fe si duda de su disponibilidad. ¿Ven acá la idea mecánica? Tomar un beneficio por fe. Esto está ahí, disponible para todos nosotros, provisto para todos nosotros, podemos alcanzarlo, vivir vidas sanas. En otro lugar, ellos tienen un apartado, un capítulo completo acerca de cómo retener la sanidad. Ellos creen que si Dios te sanó, significa que podés retener eso para siempre, y la explicación por la cual no pasa siempre es tu culpa. Y toda esta idea mecánica. Pero esta es la declaración más increíble que hacen estos autores. Ellos dicen: la sanidad divina
es vida divina en el cuerpo físico. Y entonces dicen, es parte de esa vida que es en Cristo. ¿Qué están diciendo ellos? Que parte de nuestra unión con Cristo, una señal de nuestra unión con Cristo, una marca de nuestra unión con Cristo, un distintivo de nuestra unión con Cristo es la sanidad divina. Si estamos unidos a Cristo, ellos dicen, la sanidad divina está ahí para nosotros, como una marca. Toda esta idea mecánica de que tomamos por fe, que es una parte integral del Evangelio, que la voluntad de Dios es que todos sean sanos siempre y que la sanidad está disponible para todos los que la deseen y que si no somos sanados, la culpa siempre es nuestra. Algunos no llegan tan lejos. Las asambleas de Dios dicen lo mismo y cuando tratan con la pregunta de por qué todos no son sanados, ellos dicen no sabemos. Pero eso es simplemente una manera de escaparse de las implicaciones de lo que están diciendo. Ellos dicen no sabemos porque no se atreven a decir lo que implica lo que están creyendo. Ya traté con los dones milagrosos, pero déjenme decir algo. La presunción, la ignorancia y la crueldad de estas convicciones pentecostales son increíbles. Presunción, ignorancia y crueldad. Presunción porque ellos creen que pueden hacer algo y que está a su alcance hacer algo que ni siquiera los apóstoles podían hacer, que es proveer sanidad para todos aquellos que lo desean y que lo quieren tomar. De hecho, uno de estos autores, citando el caso de Pablo diciendo a Trófimo lo dejó enfermo, ellos dicen, bueno, no se nos dice nada acerca de la fe de Trófimo, así que quizás eso es increíble. Eso es presunción. Están diciendo que pueden hacer algo que nunca, ni siquiera los apóstoles, pudieron hacer. Que tienen la capacidad de erradicar la enfermedad de una manera que ni siquiera los apóstoles podían hacer. También son ignorantes porque ignoran la Biblia, ignoran la historia de la iglesia, ignoran que hombres a lo largo de la Escritura, como Job, fueron los hombres más heridos en su cuerpo, ignoran que Pablo no pudo sacarse un aguijón de su cuerpo, sino que la único que recibió fue que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ellos ignoran completamente eso y ellos ignoran la historia de la iglesia. Ignoran que algunos de los más grandes predicadores a lo largo de la historia de la iglesia fueron hombres golpeados continuamente en su cuerpo, día tras día, golpeados en su cuerpo. Ellos son crueles. Estas enseñanzas son sumamente crueles. ¿Por qué? Porque vienen a la persona enferma y encima del yugo de la enfermedad y de la debilidad, ellos le ponen el yugo de la culpabilidad y les dicen, si estás mal debe ser por tu culpa. Porque yo no debo estar mal. Esa es la manera en que los sanadores al día de hoy lo expresan. Presunción, ignorancia e insensibilidad es lo que produce y está detrás de esta enseñanza. Ahora hagamos algunas reflexiones finales acerca de este movimiento, la historia y las creencias de ellos. En primer lugar, la primera conclusión que tenemos que sacar de esto es la siguiente. Toda esta historia y lo que pasa acá nos expone ante la realidad del peligro de generar un movimiento, cualquiera que sea, en torno a ciertos aspectos distintivos de la fe que no sean el Evangelio. El peligro de generar algún movimiento en torno a ciertos aspectos distintivos de la fe que no sean el Evangelio de Jesucristo. Martin Lloyd-Jones, el predicador del siglo XX, lo decía así. El momento en que empezás a hablar de un tema y hablar de un tema y hablar de un tema y hablar de un tema, por más bueno que sea, necesario e importante, pero empieza a ser tu tema, nuestro tema, el tema. En ese momento, dice, estás en camino a perder el equilibrio. Vas a perder el equilibrio. ¿Cómo empieza todo esto? Con cristianos orando, probablemente sinceramente, queriendo vivir vidas plenas, queriendo conocer más al Señor, queriendo conocer su palabra. Ahí empieza todo. Pero ellos salieron de esa reunión y en vez de salir a anunciar a Cristo y a este crucificado, salieron a anunciar, vamos a ir por todo el mundo hablando en lenguas. Y crearon un movimiento en torno a ciertas distintivos, características particulares de la fe. Y se extraviaron. Una iglesia que había comenzado a girar acerca del asunto de los dones. La iglesia en Corinto, Pablo le dice lo siguiente, 1 Corintios 2:2. Nada me propuse saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. No quise saber absolutamente nada
y esto es lo que Él quiere que ellos sepan al estar girando en torno a los dones y las lenguas y todo eso. Escuchen, nada quiero saber entre ustedes, nada tiene que estar en el centro, nada más importante, Jesucristo y este crucificado. Pero la lección para todos nosotros es que eso puede pasarle a cualquiera. Eso puede pasarle a cualquiera. Empecemos a girar en torno a la santificación, hagamos un movimiento de santificación y vamos a perder el equilibrio. Hagamos un movimiento de predicación expositiva y vamos a perder el equilibrio. Hagamos un movimiento en torno a las doctrinas de la gracia, vamos a perder el equilibrio. El momento en que sacamos a Cristo y este crucificado del medio, estamos en problemas. Esa es la piedra que pone equilibrio a todo y lo que hace que no nos vayamos por diferentes asuntos tangenciales. La segunda reflexión es esta. Esta enseñanza pentecostal, carismática, solo podía nacer en una tierra, y es la tierra de todos estos hombres, la tierra arminiana. Solo pudo brotar el pentecostalismo y el movimiento carismático en un suelo que dejó de lado la soberanía de Dios, que la relegó a un segundo plano, que exaltó la libertad humana por encima de la soberanía divina, que corrió a Dios del centro y que puso al hombre en el centro y a su libertad, que disminuyó el efecto del pecado en el hombre. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, hablamos de la soberanía de Dios, y hablamos de el poder de Dios de dominarlo todo y controlarlo todo, no estamos únicamente hablando acerca de la soteriología. Estamos hablando acerca de una imagen de quién es Dios. Las doctrinas de la gracia son simplemente una aplicación de lo que creemos acerca de Dios es soberano y Él lo domina todo. Estos hombres, incluso John Wesley, a pesar de todas las cosas buenas que él tuvo y a pesar de no caer en los errores de ellos, pero estos hombres abrazaron, defendieron el arminianismo, a la larga pusieron al hombre en el centro, a la larga crearon, no en el caso de Wesley, pero a la larga pusieron un suelo fértil para que movimientos centrados en el hombre y corriendo la soberanía de Dios a un costado pudieran brotar. Pablo Deiros, el historiador que antes les mencioné, él dice como algo positivo que gracias a Finney la mayoría de las denominaciones se habían arminianizado. Esto nunca podría haber brotado en un suelo que exalta la soberanía de Dios, exalta la libertad de Dios, exalta la soberanía del Espíritu por encima de todo. Nunca podría haber brotado ahí, no con la forma en que brotó. Así que ese es un tema importante, no es algo secundario, realmente lo afecta a todo. En tercer lugar, la tercera observación es esta. Los eventos de la historia y la doctrina carismática nos muestran que la exaltación de la experiencia por sobre la doctrina es un camino seguro hacia el desastre. La exaltación de la experiencia por encima de la doctrina es un camino seguro hacia el desastre. Esa fue siempre la regla desde sus inicios del movimiento pentecostal y carismático. La experiencia por encima de la doctrina. Esa es la razón por la cual si ustedes entran al sitio de las asambleas de Dios, ellos todavía siguen reivindicando a estos hombres. A pesar de todo, a pesar de los elementos distintivamente heréticos, a pesar de los elementos distintivamente inmorales, ellos siguen reivindicando a esos hombres. ¿Por qué? La experiencia, lo que ellos hicieron, el avivamiento, el don de lenguas y cosas por el estilo. De hecho, las asambleas de Dios, cuando nacen, ellos actualmente tienen una confesión de fe resumida, muy breve, pero cuando ellos nacieron, intencionalmente, estamos hablando a más o menos año 1914, intencionalmente ellos no quisieron adoptar ningún documento de fe, ninguna confesión de fe, porque no querían de ninguna manera ahogar la experiencia pentecostal. Así que dijeron, no vamos a hacer un movimiento doctrinal, no vamos a hacer un movimiento que tenga un documento de fe. La experiencia ante todo. Y de sus principios fue así, ellos desplazaron la verdad, desplazaron la doctrina, desplazaron la escritura hacia un segundo plano, colocaron la experiencia en el primer plano. ¿Cómo puede ser que al día de hoy millones de personas crean en el Evangelio de la prosperidad cuando claramente la escritura dice la raíz de todos los males es el amor al dinero? Pablo escribiéndole a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero.
Y hoy hay millones de personas escuchando enseñanzas que les dicen amen al dinero y Dios quiere darles más dinero. ¿Cómo puede ser que millones de personas crean que nuestras palabras tienen el poder de crear aquellos que decimos cuando eso nunca estuvo en la Escritura, en la historia de la Iglesia? Siempre estuvo el si el Señor quiere haremos esto o aquello. ¿Cómo puede ser que la nueva reforma apostólica y todos sus falsos apóstoles y profetas estén llenando todo y premiándolo todo? La única explicación es esta: ellos corrieron la verdad del medio, pusieron la experiencia adelante. Si alguna vez hablaron con una persona dentro de estos grupos, la razón que siempre dan para defender a sus líderes es las cosas que hace, los milagros que hace, las señales que hace. Pero en Mateo capítulo 7 el Señor dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y dice, yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Escribiéndole a la iglesia en Corinto, Pablo les dijo lo siguiente: cómo identificar una verdadera manifestación del Espíritu de Dios de una falsa. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber, dice Pablo, que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, el principio que está detrás de esa declaración de Pablo no es simplemente si alguien dice Jesús es Señor, entonces es cristiano, y si alguien dice Jesús es maldito, entonces es un endemoniado. El principio que está detrás de eso es la verdad importa, lo que confesás con tu boca importa, lo que crees importa, tus creencias son importantes, el cuerpo doctrinal es importante, no es algo secundario. Si ellos niegan una verdad cardinal de la fe, entonces no pertenecen al Espíritu del Señor. Ese es el punto que le está señalando ahí. La verdad es importante, la doctrina es importante, la teología es importante. Sin embargo, la mayoría de las personas en el movimiento carismático olvidaron ese principio. La regla parece ser lo que funciona importa. Sí, yo sé que él tiene cosas raras, pero hace ciertas cosas. Y todos tenemos que decidir si vamos a aceptar las reglas de Dios o las de los hombres. Cuarta observación es esta: ¿cuáles fueron las consecuencias de construir un movimiento centrado en las manifestaciones del Espíritu y centrado en la experiencia? ¿Qué dio a luz un movimiento centrado en las manifestaciones y centrado en las experiencias? Dio a luz esto: un cristianismo sensual, un cristianismo materialista, un cristianismo ecuménico, un cristianismo vacío de autoridad y autoritario, un cristianismo de la periferia del cristianismo y un cristianismo frustrante. Un cristianismo sensual. ¿Qué quiero decir con un cristianismo sensual? Todo se trata de nuestros sentidos, todo se trata de lo que sentimos. Si Dios está acá, entonces yo siento algo. Si no lo siento, Él no está. Si fui lleno del Espíritu Santo, sentí algo. Si no fui lleno, no sentí algo. Pero todo se trata de sensaciones físicas, de lo que siento, de lo que se puede ver, lo que se puede tocar. La idea de la fe, como viendo al invisible, se descarta. Todo se trata de lo sensual. La clave para el crecimiento en este movimiento es todo acerca de lo que sentimos. Sin embargo, Pablo dice, Romanos 12:2, la clave del crecimiento es sean renovados en su entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renueven su entendimiento, renueven su mente. No se trata, en primer lugar, de lo que sentimos. Pero todo este movimiento produjo un cristianismo sensual, también produjo un cristianismo materialista. Déjenme ponerlo así, de un énfasis en lo que sentimos, un énfasis en la sanidad, un énfasis en Dios quiere hacerte rico y próspero, hay un paso nomás. Si vos crees que Dios quiere que estés siempre sano, que vivas una vida de tranquilidad y una vida de paz y que mueras sin ninguna dificultad, como dicen estos autores clásicos, de eso a Dios quiere que seas rico, hay un paso. Hay solamente un paso. Si Dios quiere sanarme siempre, ¿por qué no va a querer darme siempre todo lo que yo quiero? De la idea de sanidad pentecostal al evangelio de la prosperidad solo hubo un paso. Por eso fue que cuando esta idea apareció en el movimiento pentecostal, especialmente con un predicador, Oral Roberts, cuando esta idea apareció, las masas pentecostales fueron detrás de él. Porque solo había un paso. Solo había un paso. Eso no lo enseñó Parham, no lo enseñó Seymour, pero cuando nació Oral Roberts, un hijo de ellos, estaba el mismo ADN. Un cristianismo sensual, materialista, un cristianismo ecuménico también. Pablo Deiros, este historiador
carismático que les cité, él es argentino, y él dice en un libro de historia de la iglesia lo siguiente: lo que las iglesias liberales quisieron lograr por años, el movimiento pentecostal y carismático lo logró en días. Él dice eso como una gran victoria, para nosotros es una tragedia. Poder lograr un objetivo que las iglesias liberales, que se habían apartado de la autoridad de la Escritura, el nacimiento virginal, la centralidad de Cristo y un montón de cosas, poder lograr un objetivo de ese movimiento realmente no es un gran logro para el cristianismo. Es una tragedia y nos dice mucho acerca de ¿por qué? ¿Por qué? Escuché en estos días una entrevista que le hacen a Jorge Imitián. Él es uno de los principales precursores del ecumenismo acá en Argentina, y a él le preguntan acerca del ecumenismo. Y él dice: nosotros no estamos en ningún ecumenismo oficial, no pertenecemos al Consejo Mundial de las Iglesias, no estamos en un diálogo interreligioso, nosotros estamos más bien en un ecumenismo que hace el Espíritu. No en el ecumenismo que hacen los hombres, sino en el ecumenismo que hace el Espíritu. Ahora, cubierto detrás de un manto de espiritualidad, Imitián está diciendo, en realidad nosotros estamos en el verdadero movimiento del Espíritu. ¿Cuáles son las pruebas que él da cuando se le pregunta por qué? ¿Por qué pensás que este ecumenismo es un ecumenismo del Espíritu? ¿Por qué pensás que el Espíritu está detrás de todo eso? Él empieza a decir cosas como la siguiente: nosotros nos reunimos con católicos, habla de Bergoglio, el Papa Francisco, y él dice: ellos cantan como nosotros, ellos oran como nosotros, ellos leen la Biblia como nosotros, ellos hablan en lenguas y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema ahí? Todos son obras y todos son experiencias. Todo se trata de obras y todo se trata de experiencias. Hacen las mismas cosas que nosotros, tienen las mismas experiencias que nosotros, deben ser de los nuestros entonces. Pueden ver cómo poner la experiencia adelante de todo nubló la vista de tantos de estos hombres. Nubló la vista. Hablan lenguas. ¿Cómo no va a ser uno de los nuestros? Cristianismo sensual, materialista, ecuménico. También un cristianismo vacío de autoridad y por lo tanto un cristianismo autoritario. Un cristianismo vacío de autoridad y por lo tanto un cristianismo autoritario. Si ustedes estudian la historia de los movimientos autoritarios que vemos en el siglo XX, si ustedes estudian la historia del movimiento nazi, por ejemplo, y no estoy diciendo que sean iguales, no estoy acá haciendo una comparación, por favor, pero estoy simplemente haciendo una observación histórica. ¿Cuándo surge, en qué contexto surge este movimiento autoritario y terrible? En un contexto de vacío completo de autoridad. Una desesperanza increíble, la falta de autoridad, de una autoridad clara, regulada y con ciertos límites, siempre conduce al final al autoritarismo. Siempre conduce a la idea mesiánica de que venga alguien, que venga un rey y haga todas estas cosas. Que venga un rey y ponga todo en orden. Vean Star Wars, si no me creen. Siempre conduce a eso. La galaxia está en caos. Necesitamos acá un emperador que venga y ponga todo en orden. El vacío de autoridad siempre conduce a eso. ¿Qué es lo que vemos en las iglesias donde supuestamente hay un movimiento de libertad del espíritu? A hombres sentados encima de una pirámide a los cuales nadie puede cuestionar. Esa es la realidad. Hombres que corrieron esto a un lado, que es la autoridad de la iglesia, pero corrieron la autoridad de la iglesia, por lo tanto nadie puede venir a ellos y decirles está mal. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad que interpreta este libro. Y un movimiento inclinado hacia el autoritarismo, Cuando vos corres la autoridad de la palabra de Dios en el medio, inmediatamente la autoridad de la palabra de los hombres va a aparecer ahí. Algo va a ocupar ese lugar, Y los relatos de abuso de autoridad son increíbles en estos contextos. No son los únicos contextos donde esto pasa, pero son increíbles. Nadie puede tocar al ungido, nadie puede hablar en contra de él. No entren, pero les voy a contar. Si ustedes entraran al Facebook de alguno de estos hombres, van a leer gente que les está escribiendo, o si ven un video en internet, gente que está escribiendo algo en contra de ellos, y va a haber miles de seguidores diciendo cómo pueden hablar mal de este hombre, cómo pueden hablar mal de este supuesto ungido, un cristianismo autoritario. También el pentecostalismo produjo no solo un cristianismo sensual, materialista, ecuménico, vacío de autoridad y autoritario, sino un cristianismo de la periferia del cristianismo bíblico.
¿Cómo están las personas en estas iglesias? Siempre girando alrededor de la periferia del cristianismo bíblico. Girando alrededor de sentir algo, girando alrededor de un milagro, unas lenguas, demonios y esto y aquello. Nunca están ahí concentrados en lo más importante, concentrados en la cruz, concentrados en el arrepentimiento, concentrados en la fe, concentrados en la santidad, concentrados en la suficiencia de Cristo. Ellos pueden pasar una hora tirados en el suelo gritando y quieren tener una experiencia, pero hablando de Jesús, quizás 10 o 15 minutos. Cristianismo de la periferia cristiana, de la periferia del cristianismo. Pablo le dice a los romanos, Romanos capítulo 1, versículo 15, una iglesia que él no conocía, una iglesia que él va a visitar, y les dice, ¿para qué voy a ir a ustedes? Quiero ir a anunciarles el Evangelio. Y él escribe su carta más amplia, su carta evangélica más profunda, y una de sus cartas más amplias, y vuelve, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. 11 capítulos hablando del Evangelio y los capítulos que siguen hablando de cómo tenemos que vivir a la luz del Evangelio. Él no estaba en la periferia. Pero en última instancia, esto no solo produce un cristianismo sensual, materialista, ecuménico, vacío de autoridad y autoritario y periférico, sino también un cristianismo frustrante. Ellos pusieron falsas promesas que generaron falsas esperanzas. Al final hay una frustración increíble. Esos 600 millones de personas realmente, hermanos, es una rueda. Es una vuelta al mundo. Hay 600 millones de personas que entran y 600 millones de personas que salen. Todos ustedes los conocen. Todos ustedes los conocen. Entran y salen, y entran y salen, y entran y salen. La misma cantidad que se va son los que vienen. Y vienen por estas falsas esperanzas, falsas promesas, y al final se frustran porque no hay un Cristo verdadero, son promesas falsas. Hay profunda frustración, hay un profundo daño, un profundo dolor a muchas personas que juegan con sus esperanzas, y un profundo descrédito al cristianismo. Mi última observación, ¿qué hacemos en medio de todo esto? Lo primero, hermanos, es esto, amor. Eso es lo primero. Eso es lo primero, amor. ¿Qué hacemos en medio de todo este desastre? Tenemos que amar a estas personas. Tenemos que amarlas profundamente. Pablo dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pueden parecernos graciosas o absurdas algunas cosas, pero no es gracioso. Miles de personas yéndose al infierno, y lo peor que podemos hacer es burlarnos de todo esto. Burlarnos y ridiculizarlos. Intencionalmente traté hoy de presentar esto con mucha seriedad, porque realmente no es algo para burlarnos, no es algo para ridiculizarnos. Estamos hablando de 600 millones de personas. Y muchos de ellos quieren lo que se les ofrece, quieren un falso evangelio, quieren que todo les vaya bien y todo lo demás, pero muchos de ellos están engañados. Muchos de ellos aman sinceramente al Señor, muchos de ellos aman sinceramente a los hermanos, muchos de ellos viven con estas incoherencias y sufren el peso de estas incoherencias y están ahí girando en la periferia del cristianismo y nadie los lleva a la centralidad de qué se trata todo esto. Entonces lo primero es debemos tener un amor profundo, un celo profundo, por supuesto. Y si ustedes entendieron todo lo que dije hoy, eso indudablemente no tengo que decirles tengan un celo profundo, pero tenemos que tener un amor profundo, una compasión profunda, una oración profunda por estas personas, por la gloria del Señor. En segundo lugar, tenemos que establecer la verdad. Cada vez que podamos, que se presente oportunidad, con sabiduría, con amor, pero establecer la verdad. Esto es una guerra, hermanos. Judas, versículo 3, él les escribe, ustedes son llamados a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Tenemos que establecer la verdad. Lo único que va a hacer libre a tantas personas que están dentro de este cristianismo sensual, materialista, ecuménico, autoritario, periférico y frustrante es la verdad. Y nada más que eso. Nada más que eso. Tenemos que establecer la verdad acerca de quién es Dios, la verdad acerca de qué es importante en la vida cristiana, la verdad acerca de quién es un cristiano
y hablar de esas cosas. Hablar de esas cosas. Realmente yo crecí en un contexto que había mucho de esto, no en su manifestación más extrema, pero mucho de esto, pero no fue que gente viniera a hablarme sobre este tema lo que me llevó a pensar, sino alguien que vino a hablarme acerca de Dios, alguien que vino a hablarme acerca de quién era Dios, acerca de qué era el pecado, acerca de qué era ser cristiano. Lo debemos establecer, defender, propagar, cada uno en su lugar, con sus capacidades y con sabiduría y mucho amor, pero establecer la verdad. Y esto significa, en tercer lugar, tenemos que predicar, por encima de todo, predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, van a venir tiempos peligrosos, los hombres van a tener comezón de oír, se van a apartar de la verdad, ellos van a amontonarse para sí mismos, maestros que van a venir a hablar lo que ellos desean. ¿Qué tenés que hacer, Timoteo, en medio de todo esto? Tenés que predicar el Evangelio. Una y otra vez, predicar el Evangelio. No salgas a cazar falsos maestros, no salgas a cazar falsas enseñanzas, te vas a cansar de llenar tu baúl de eso. Timoteo, predicar la palabra. Sí, significa denunciar el error muchas veces, pero predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Déjenme poner esto en números. ¿Qué significa nuestro país? 90% más o menos de los cristianos profesantes de nuestro país están dentro de este movimiento. Más o menos el 90% de los cristianos profesantes están dentro de este movimiento. Algunos países como Nigeria se consideran países alcanzados, con una población cristiana que supera la mitad de la población del país por un número amplio. No me acuerdo exactamente el número, pero es como si fuera un 80, un 90% de población supuestamente cristiana. Cuando se le hizo una encuesta a nivel nacional en Nigeria acerca de qué era lo que creía el pueblo cristiano nigeriano, el 80% de la población cristiana, estamos hablando de la mayoría del país, porque son mayorías en el país, el 80% de la población cristiana creía en el Evangelio de la prosperidad. Al día de hoy, los movimientos misioneros tacharon a Nigeria del mapa como un país alcanzado, pero no es un país alcanzado. Es un país alcanzado por un falso evangelio, pero no es un país alcanzado, y eso es lo que pasa en toda nuestra Latinoamérica, en África y en un montón de estos lugares, que han sido tachados, muchos de ellos del mapa mundi de las misiones fue alcanzado, pero realmente no fueron alcanzados. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que orar para que el Señor nos conceda generar un movimiento misionero grande y llevar un Evangelio que ponga las cosas que deben estar en el centro, Jesús y este crucificado. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros. Muchas gracias. Que todas nuestras obras sean hechas en amor, Señor. Y que en medio de esto podamos establecer tu verdad con amor. Que si han de enojarse, sea por lo que decimos, pero no porque no los amamos, Señor. Te pido, Señor, que podamos rescatar a muchos de estas redes diabólicas que se han tejido. Que nos des el rescatar a muchos, Señor. Y que nos des el bendecir a muchos, Señor, que están ahí adentro. Oh, por favor, Señor, por favor, danos también el engrandecer tu nombre en medio de todo esto. Amén.